Pues muy buenas noches, tardes, días, donde quiera que estén y cuando vean este vídeo. Bienvenidos de nuevo a una reunión lunera, que en esta ocasión tenemos la suerte que nos va a dar una clase, además muy rara, lo del espejo. Eso no, me ha gustado mucho. Josep Vieira, que ahora él se presentará. Pues todo tuyo. Gracias. Bueno, muchísimas gracias por la invitación, por por la predisposición a compartir y a escuchar. Y siempre, por supuesto, esto implica una intención de crecimiento, ¿no? Y la Kabbalah nos enseña que la Kavaná, la intención mística, no es una intención cualquiera, sino la intención de conectar con la luz es importante, porque es lo que justamente determina la calidad de nuestros actos y en el fondo lo único que en realidad cuenta son nuestros actos. Así que bueno, os agradezco esa predisposición que obviamente proviene de lo más profundo de vuestras almas y eso siempre es bienvenido y es digno de alegría. Bueno, soy Josep Beira, escritor. Hace un tiempo que de manera no muy formal, pero sí con un grupo bastante firme de personas me dedico a la docencia de la Kabbalah. Y bueno, se puede decir que básicamente soy un autodidacta, obligado por la luz a repartir lo que se le ha dado, porque nada se recibe. Justamente yo hablaba con un amigo, ¿no? Que una de las enseñanzas más importantes que recibimos nosotros de la Kabbalah con su raíz en el verbo lekabel, ¿no? De recibir, es, es el aprender a recibir de forma totalmente altruista, cosa bastante poco frecuente en este mundo actual, donde cada persona intenta acaparar, ¿no? Entonces, bueno, mi tarea en cierta forma es comprender y a raíz de lo que uno va comprendiendo, transmitir a las personas la idea de que ese compartir, ese recibir, perdón, solamente es para compartir. eh, Hago hincapié en entender que es así como funciona el universo, no es que uno se ponga caprichoso o que uno se quiera hacer el bueno o el bonito y decir voy a recibir solo para compartir. No, es que este mundo está diseñado de esa manera y aquel que es, digamos, avaro, tacaño, con lo que sea, con cualquier clase de energía, con cualquier clase de bondad que reciba, lo que hace es crear un nudo, lo que hace es crear una obturación en la tubería que el creador tiene preparado para poder repartir esas bendiciones. Entonces, cuando una persona se apropia indebidamente de una bendición, lo que hace es llenarse y al llenarse, que sucede con muchas personas que son acaparadoras de bienes o, o de propiedades o lo que sea, esa persona se llena, pero al llenarnos perdemos la capacidad de volver a recibir. ¿Mm? Como está la vieja metáfora oriental, ¿no? Que una taza de té solamente es útil cuando está vacía. De forma que nosotros aprendemos, necesitamos aprender ese acto maravilloso que es vaciarnos y nos vaciamos con la firme convicción de que este sistema en el cual estamos nosotros insertados, este sistema en el que nos va a proporcionar la luz necesaria, siempre nos va a proveer. Hay un acto de confianza cuando uno da, cuando uno se vacía, hay un compromiso y hay una reflexión ¿eh? Adecuada a ese compromiso que nos dice que nosotros siempre vamos a recibir. Entonces, cuanto más otorguemos, más vamos a obtener. Yo sé que esto, decirlo hoy así, a viva voz, puede ser tomado como una locura, porque en realidad estamos todos enfrascados en algo que yo también explico en mis libros, no me acuerdo si en el primero o en el segundo, porque este es mi segundo libro, ¿vale? Este, El espejo. Eh, nosotros tenemos una condición, ¿vale? Tenemos que nosotros entrar en esa área de trabajo
en el cual nosotros aboguemos por convertirnos humanos, por convertirnos en humanos. Cuando nosotros nacemos, cuando empezamos en esta existencia, somos seres a completar, no somos una obra definida. Somos un puzzle a resolver, perdón. Con el frío se me traba la lengua. Somos una obra a completar. Entonces, nuestra característica humana nos las debemos ganar. Tenemos que trabajar por convertirnos en humanos. Porque, ¿qué es lo que hacemos nosotros cuando uno escucha y ve determinadas filosofías y determinadas corrientes de pensamiento en el que dicen que la competitividad es inherente a la naturaleza humana? Pues permitidme que os diga que no estoy de acuerdo, porque la competitividad es inherente a la naturaleza animal. ¿Por qué? Porque el animal no sabe que mañana va a tener otra vez. Entonces va a luchar por su territorio, va a luchar por su manzana, va a luchar por su trozo de carne, va a luchar por lo que sea. Porque el animal no tiene el desarrollo de una conciencia que le permita entender, y eso es una de las grandes diferencias entre el ser humano y el animal que nosotros no solemos explorar y no solemos decir, es que nosotros tenemos la posibilidad, el regalo, el privilegio de experimentar la sensación de la bondad de la providencia divina. Es decir, recordando el principio del Salmo 23, Adonai Roi lo exar, el Señor es mi pastor, nada me falta. Cuando decimos que nada me falta, es una frase extremadamente profunda, que uno incluso puede llegar a necesitar un trance meditativo para desentrañar la verdadera naturaleza, la profundidad y la dimensión que tiene esa frase. Nada me falta. Cuando una persona eleva su conciencia a determinado nivel, sabe inevitablemente que nada le va a faltar. ¿Y eso es por qué? Porque está conectado con la abundancia. Lo que sucede es cuando uno está conectado meramente con su naturaleza animal, que está basado en el miedo a no tener, uno está instalado en la carencia. Y entonces, al actuar desde la carencia, tenemos actitudes que justamente ratan más en lo animal, en la competitividad, y no en lo que realmente deberíamos enfocarnos. El ser humano debería enfocarse, y es feliz además. Yo personalmente soy feliz además, no cuando compito, sino cuando coopero, cuando colaboro, cuando acompaño, cuando yo me siento parte de mi prójimo y no un antagonista de mi prójimo, cuando mi prójimo no es un ser extraño como no sé, un virus que entra a mi organismo y yo lo tengo que atacar porque si no me va a quitar algo muy importante. Si yo tengo esa actitud, que en realidad es una actitud de miseria interior, nunca voy a rozar siquiera la felicidad. Entonces, un poco en ese camino de encontrar el sentido de la vida, básicamente, ni más ni menos, ¿no? Fui, digamos, bendecido por la Kabbalah se acercó a mí y en un momento determinado algo me impulsó a escribir un libro, yo que no lo quería escribir, no lo quise escribir y todavía me pregunto por qué lo escribí, pero una serie de fuerzas complotaron para que lo escribiera. Me pasaron un montón de cosas con ese primer libro, las cuento algunas en mi primer libro, que es Aderech, El Camino. Cosas tan increíbles como, por ejemplo, ser levantado por una especie como de mano. Yo decir, no, hoy no voy a escribir porque no, ya está, hoy no escribo. Y a las 2:30, 3 de la mañana, algo que me levanta y me pone en el ordenador, yo muerto de sueño, no quería saber absolutamente nada. Yo, pero ¿qué rayos estoy haciendo aquí? Dejadme en paz, por favor, que soy cualquier ser humano, no me necesitáis a mí para nada de esto. Y estar escribiendo, por ejemplo, escribir párrafos enteros con los ojos cerrados, cerrar los párpados y ver a través de los párpados lo que estaba escribiendo. Lo digo y sé que va a sonar
extraño, pero ya no me importa, porque total ya todo el mundo piensa que estoy loco, así que, ¿qué más da? Entonces, y ese fue el proceso de mi primer libro, que fue el libro que, digamos, con el que yo intenté mostrar desde mi experiencia, entendí que yo no podía ofrecer de pronto los grandes estudios, porque en ese momento también mis estudios eran unos y ahora uno va avanzando, ¿verdad? El tiempo pasa y uno se va nutriendo, afortunadamente. En mi primer libro fue la búsqueda denodada del descenso de la luz, ¿vale? Y entonces yo me di cuenta que como no podía ofrecer un estudio eh, antropológico, casi arqueológico, o con una documentación tradicional profusa, dije, bueno, ¿qué es lo que puedo ofrecer? Bueno, lo que puedo ofrecer es mi vida. Entonces, yo voy a transformar mi vida en el material que se puede estudiar, que se puede utilizar como referencia, ¿vale? Y de hecho, en mi primer libro lo encabezo con la frase, con el axioma cabalista: nunca hables de lo que no has vivido. Entonces yo siempre trato de ofrecer en todo lo que escribo, también en mis artículos, el material más honesto y más directo posible para que la persona de alguna forma pueda encontrar ahí, digamos, un camino que aunque no sea el de él, sí que sea un referente aceptable en cuanto a la sinceridad con la que se va a encontrar. Es decir, no hay ninguna verdad maquillada ni tampoco exacerbada para hacerlo más interesante. Entonces, bueno, después de eso vino el proceso de este libro El espejo, que también, eh, digamos, la inercia inicial del primer libro fue rota, entonces el alma como que ya se siente más dispuesta a conducir esa luz, esa información. La luz no es ni más ni menos que información, ¿no? Pues sabemos que el medio más efectivo para transmitir información es la luz, ¿no? Lo cual es absolutamente coherente. Y en mi primer libro yo hablé del descenso de la luz, ¿no? El proceso en el cual uno puede ir encontrando eh, poco a poco cómo en cada sefirá, en cada dimensión existencial, ¿no? Esa luz se va filtrando y se va opacando hasta que uno al final pueda obtener, digamos, el beneficio de esa luz, pueda tener una luz, digamos, maniobrable, ¿no? Una luz que no nos, que no nos desborde. Vale. Entonces ese fue mi primer libro. El segundo libro yo me encontré con que, con una necesidad, o sea, generalmente yo escribo sobre las cosas que he necesitado en algún momento o que necesito. Mm. Eh, Porque supongo yo que soy un ser humano y como tal, mis necesidades serán, si no iguales, muy similares a la de los demás. Esa es una gran ventaja que tenemos como seres humanos y por eso se nos da también compartir y comunicarnos, ¿no? Porque podemos desarrollar el mismo lenguaje. Y del punto de vista espiritual sucede algo similar. Entonces, cuando yo me puse con la idea de escribir este libro, básicamente lo que quería era invertir el camino del primer libro. El primer libro describe cómo la luz desciende y uno se conecta con ella. Y os puedo asegurar que esa es la parte fácil del problema. Porque la luz, su naturaleza es descender, su naturaleza es instalarse, es colocarse aquí donde estamos. ¿Vale? Lo que necesita es que nosotros le hagamos el espacio suficiente. Justamente hoy lo hablaba con un amigo, le decía, el problema es que tú cuando vas a recibir un amigo, no lo vas a esperar con la casa hecho un desastre, vas a limpiar, vas a ordenar, vas a poner la cosa, una florecita, le vas a hacer una buena comida, vas a poner una buena música, vas a intentar agradarlo. De bueno, lo mismo pasa con ese trozo, con ese segmento de divinidad en tu interior. Tienes que ofrecerle el sitio, el espacio adecuado para que esa luz germine dentro de ti. Entonces, digamos que eso estuvo tratado en el primer libro.
Pero después me encontré con una necesidad, que es la necesidad de aquel que experimenta, que ya tiene contacto, que ya tiene, digamos, ¿cómo se dice? Un contacto habitual, ¿eh? con la energía de la luz, con el fenómeno de la luz. Resulta que esas personas, que no son muchas, pero que sí que están, y detallada, de qué sucede cuando uno consigue esa luz y qué hacer con esa luz, porque la primera parte es recibir la luz. La segunda parte, que es la más importante, porque recibir la luz la recibe cualquiera, el que trabaja espiritualmente y el que no trabaja. La recibe el árbol, la recibe la abeja, la luz, porque la luz es la única divisa con la cual el universo puede hacer sus transacciones. La vida solamente se procesa mediante la luz. Incluso la oscuridad necesita la luz. Nos dicen nuestros maestros que hay que proteger nuestras plegarias porque vienen ángeles negativos o incluso seres oscuros a beber de esa luz que uno está provocando con la meditación o con la plegaria. ¿Vale? Es decir, que la única moneda que tiene el universo a nivel espiritual, y además lo único que sostiene este universo, es la luz. Por lo tanto, nosotros vamos a recibir siempre luz. El problema es qué hacemos después, porque esa luz tenemos que reflejarla, porque si no caeríamos en contra de los principios cabalistas, que es que recibiríamos esa luz para absorberla y para que se quedara ahí. Nosotros necesitamos reflejar esa luz y necesitamos devolver esa luz corregida y aumentada, ¿eh? Para que los mundos superiores nos reconozcan. Entonces de ahí nace la idea del espejo, y en la primera, no sé si primer tercio o la mitad, no recuerdo bien ahora mismo, de este libro, empezó básicamente manifestando revelaciones, ¿vale? Revelaciones espontáneas, así como venían, así las puse. ¿Vale? El objeto de poner esas revelaciones es, y lo he comprobado, porque obviamente uno va haciendo un test de lo que escribe con las personas más allegadas, ¿no? He comprobado que esas revelaciones tienen un impacto en la persona que lo lee si tiene determinado trabajo interior. ¿Vale? Entonces, en gran parte, al principio, el libro es una secuencia de experiencias, pero al mismo tiempo también después se hace necesario darle un marco teórico a esas experiencias, y además de hablar de ciertos conceptos y ciertos criterios que son importantes para que aquel que ya tiene una experiencia con el trato de la luz, que ya está acostumbrado a ese intercambio entre este mundo y el otro, pueda ponerlo en un marco en que le sea útil, que le sea comprensible, y que, como mucha gente le pasa, no piense que está loca porque le pasan ciertas cosas, sino que eso tiene una explicación y eso tiene un fundamento. Básicamente eso. Entonces, el primer libro se llamaba El Camino, y es justamente eso, es el camino de la luz de arriba hacia abajo. Y entonces me encontré, para mí el nombre, como en todo, ¿no? El nombre es fundamental. Ya nos dicen nuestros maestros que el nombre de una persona es una cápsula de energía que determina el masal, determina el destino de esa persona, y que uno no le pone los nombres a los hijos, sino que un ángel se los susurra. Y ahí vemos muchos nombres que tienen mucha relación con la vida de la persona. Entonces el nombre era importante para mí. Y la imagen del espejo me vino así, en un flash, porque en determinado momento, uno de su trabajo interior, uno estudia, uno recibe, uno progresa,
trabaja, se pule. Pero necesita en alguna etapa de su desarrollo interno enfrentarse a un espejo, es decir, a algo que lo refleje, encontrar la información que solamente puedo encontrarla reflejada en algo. ¿Vale? En gran medida, mi aspiración, mi mayor aspiración es que este libro sea un reflejo, sirva, perdón, de espejo para que las personas se reflejen, no que encuentren mi reflejo, porque eso es totalmente intrascendente, ¿vale? Porque mi reflejo es mi reflejo, no es el vuestro ni el de nadie, sino que la persona sea capaz de encontrar intuitivamente el reflejo que le ayude a conocerse un poco más, a saber en qué situación está interiormente, y eso obviamente va a tener que buscar reflejos en su vida cotidiana, sin duda. Porque todo es un reflejo de todo. En uno de los capítulos hablo de una imagen que quería recordarla hoy, porque de lo que me quedó más grabado, ¿no? A mí como autor, a otras personas quizás otras imágenes le resulten más sugestivas, pero yo me imaginaba un espejo en la mitad del camino, ¿no? Me imaginaba yo un camino, bueno, el camino de mi vida, el camino hacia mi propia redención, y en determinado momento yo necesito un espejo, y cuando uno coloca un espejo en un camino, se crea un efecto óptico que es muy interesante, y es que ese espejo, por un lado, refleja el camino, pero por el otro lado, también, y ópticamente uno ve como que el camino continúa a través de ese espejo. ¿Vale? Entonces, hay una parte de nuestro camino que se encuentra en el reflejo de lo que hacemos, en el reflejo también de cómo los demás nos consideran. Todo lo que vemos nosotros, todo lo que vemos de nosotros, de cualquier persona, de cualquier situación, es un reflejo de nosotros mismos. ¿Vale? Si hay una cosa que está clara es que el cerebro es como un submarino sin ventanillas. El cerebro lo que hace es, tiene sensores, tiene sonar, radar, elementos térmicos, auditivos, de detección. Todo lo que nosotros recibimos dentro de ese submarino, que es nuestro cerebro, que es un órgano de la mente, no es la mente, es uno de los órganos que utiliza la mente, nosotros recibimos la información por ahí. Y dentro de nosotros esa información, acorde a nuestro estado interior, es interpretada. Entonces lo que nosotros obtenemos siempre de la realidad es una interpretación de la realidad. Y esa interpretación de la realidad va a depender en gran medida de mi nivel de autoconciencia. Si mi nivel de autoconciencia es paupérrimo, si por ejemplo, un ejemplo, ¿no? Yo soy una persona egoísta o mentirosa. ¿Cómo voy a ver a los demás? Con desconfianza. ¿Alguna vez conocisteis una persona feliz? Que sea envidiosa, que se amargue o que le ponga cara fea cuando a ti te va bien, que tú vas y le cuentas. Hay personas a las que uno le encanta contarle las cosas porque esa persona parece que lo está viviendo paralelamente contigo. Y hay otras personas en que la experiencia te enseña a que ni siquiera se lo tienes que mencionar. ¿Por qué? Porque es el reflejo que tiene esa persona. Si yo soy desconfiado, si yo soy mentiroso, veré en los demás esa posibilidad, ese reflejo de mí mismo, de que puedan mentir, porque si yo puedo mentir, los demás también. Siempre me acuerdo de ese chiste, ¿no? En que había un personaje de cómic que se pasaba todas las luces en rojo. Y dice, ¿pero qué haces? Y venía con un acompañante, dice, ¿pero qué haces, amigo? Dice, no, yo hago como mi cuñado, me paso todos los semáforos en rojo, que él es mi héroe, ¿verdad? Y de pronto viene un semáforo en verde y se detiene. Dice, ¿y ahora por qué estás detenido? Dice, hombre, si llega a venir mi cuñado, vale. Entonces, claro, no, los que desconfiamos es de que el otro pueda tener la misma
la misma estatura espiritual que nosotros, que generalmente no es buena. La gente que está integrada, la gente que se siente plena, siempre ve, casi por defecto, la parte elevada en los demás. Es generosa, ¿por qué? Porque no ve, todos tenemos defectos, gracias a Dios, porque si no, no tendríamos trabajo que hacer aquí. Todos tenemos defectos. Lo que sucede es que algunos solo lo único que les importa es mirar los defectos. Entonces, esa mirada en gran medida es nuestro reflejo. Es decir, cómo yo veo a mi prójimo es un reflejo de cómo yo soy. Y yo creo que esa es la, digamos, la enseñanza más importante que obtenemos de un reflejo, y de un espejo, perdón. Y hay que tener en cuenta que no todos estamos capacitados para ver el reflejo de lo que realmente somos. Cuando uno llega a la etapa en la que uno necesita, se autoexige un espejo de sí mismo, es porque uno ha dejado de ser un niño, espiritualmente hablando, y quiere ser un adulto, quiere realmente crecer. Y su deseo de crecimiento es tan grande que está dispuesto a tragarse el dolor de su ego, de verse haciendo algo que no está bien, de verse que no está tan elevado como pensaba, de verse que no era tan buena persona como creía. Su deseo y su amor por la sabiduría es tan grande que está dispuesto a pagar ese precio, y además que tiene, acompañado a eso también, tiene la madurez emocional para poder soportar ese impacto. Uno de los defectos más comunes que tenemos en los estudiantes en general, de cualquier corriente espiritual. Yo hace 35 años que estudio, bueno, he pasado por casi todas las filosofías, religiones, he dado conferencias de diversas escuelas, he practicado y estudiado, o sea que he llegado yo a la Kabbalah por un descarte muy importante para mí, ¿vale? ¿No? Y lo que suelo ver siempre, y por eso os decía la importancia de vernos reflejados de forma fiel y valiente, porque hay que ser valiente también. Hay una altísima cuota de valentía. No es simplemente un soñar con unicornios, y como esto no es una película de Heidi. No vamos cantando y echando florecitas. Esto es un trabajo duro. Esto es un trabajo para almas aguerridas. No es una tontería. Estamos definiendo lo que somos, muchas veces renunciando a una estructura que traemos a saber desde hace cuántas vidas. ¿Vosotros pensáis que ese ego instalado va a decir, sí, tranquilo, pasa aquí y cámbiame? No, eso no va a suceder. Necesitamos mucha fuerza y mucha valentía y mucha inteligencia también. Entonces, el problema más grande que tiene el estudiante de la espiritualidad, pero sobre todo, ahora que estamos hablando, que es mi tema favorito, que es la Kabbalah, porque la Kabbalah es mi vida, es que nosotros nos quedamos aquí, ¿vale? Nosotros cuando estudiamos la Kabbalah nos quedamos aquí. Uy, que sí, que Binah, que Josma, los mundos de los puntos, los Akurim, los mundos de las esferas, el Ein Sof, está genial, pero nos olvidamos de esta parte, el Serampin. ¿Por qué nos olvidamos de esta parte del Serampin? Porque aquí es donde tenemos que trabajar nosotros. Es en esta parte que tenemos que trabajar. Si vosotros, los que conozcáis de Kabbalah, sabréis que cuando se rompen las vasijas, cuando ocurre el Sheberat HaKelim, ¿qué es lo que se rompe? No se rompe ni Keter, ni Josma, ni Binah. Se rompe el Serampin. ¿Y qué es el Serampin? ¿Qué son esas 6 dimensiones? Nuestro Ruach. ¿Y qué es nuestro Ruach? Nuestra vida emocional, nuestra inteligencia emocional. Entonces, ¿qué pasa? Todos encontramos muy fácil esto, y por eso vemos muchas veces muchos líderes religiosos y espirituales, que aquí son, vamos, impecables. Pero después, ¿cómo son en su vida?
Porque lo que va a filtrar aquí abajo en Malhut va a ser justamente lo que haya ocurrido aquí. Porque aquí la luz, hasta aquí la luz viene perfecta. Más o menos nos vamos apañando. Pero ¿qué pasa? Cuando entra en el plano de lo emocional, ahí es cuando nos damos cuenta de pronto que necesitamos terapia. Que tenemos unas grandes distorsiones emocionales. El trabajo del Serampín es fundamental. Yo siempre lo comparo a un sándwich, ¿vale? Yo tengo el pan de arriba y el pan de abajo. El pan de arriba es todo lo espiritual. El pan de abajo es todo lo material. ¿Vale? ¿Cómo voy a formar el sándwich si no tengo lo del medio? Lo del medio, la sustancia, es el Serampín. El trabajo de corrección es en nuestro Serampín. Y para eso necesitamos, para nosotros realmente hacer un trabajo de ese tipo, necesitamos realmente, necesitamos realmente vernos a nosotros mismos tal cual somos. No vernos como somos, como eruditos que recitan de pe a pa el origen del universo del punto de vista cosmogónico cabalista, sino cómo soy yo con mi madre, cómo trato a mi vecino, cómo me trato a mí mismo, qué le hago a mi cuerpo, qué le hago a mi mente, qué le hago a mi hijo o a mi hija, cómo me comporto, cómo me desarrollo yo. Soy una persona fácilmente irritable, no soporto que nadie me diga nada. ¿Qué es lo que vamos a trabajar? ¿Vamos a trabajar la luz que baja del creador? No, vamos a trabajar eso. Eso es lo que nosotros debemos trabajar. Esa es la verdadera naturaleza de nuestra tarea. Entonces, nosotros tenemos que recordar que somos, cuando nosotros decimos que hay un capítulo que se llama Lohem Or, Lohem Or es guerrero de luz, ¿no? Cuando nosotros decimos que somos un guerrero de luz, muchas veces le decimos, somos los guerreros espirituales. Bueno, un guerrero de luz significa que vas a luchar. ¿Y contra qué vas a luchar? Vas a luchar con todas esas cosas que tienes que corregir. No las vas a mirar y las vas a aplaudir. Tienes que desarrollar una estrategia, tienes que acostumbrarte a observar eso. Y al principio es muy doloroso. Por eso los espejos siempre han sido un símbolo místico bueno, en casi todas las escuelas de crecimiento espiritual. Por no decir todas. Siempre ha implicado un espejo. De hecho, hay una famosa historia egipcia de que había un maestro egipcio que tenía un espejo en el cual uno se podía ver tal cual era, y tenía un aprendiz y le decía, no lo mires que no estás preparado. ¿Vale? Un día el maestro viaja a Tebas, deja el Cairo, se va a Tebas, y cuando vuelve encuentra el espejo roto y a su alumno que se había colgado. Nosotros tenemos que madurar internamente para poder mirarnos y aceptarnos como somos, y al aceptar eso que somos, tenemos una oportunidad de cambiar eso que somos. Nosotros no podemos cambiar lo que no conocemos, y tampoco podemos amar lo que no conocemos. ¿Cómo vamos a amarnos a nosotros mismos? ¿Cómo vamos a amar a alguien? No es cierto, no amamos. Hasta que uno no aprenda a amarse a sí mismo, uno no puede amar a otra persona, uno puede necesitar a otra persona, uno puede estar esperando que la otra persona cumpla una carencia, pero nosotros solamente podemos dar amor cuando uno desarrolla el amor dentro de sí mismo. El amor no está afuera de nosotros, y el amor es en gran medida, y esto fue una de las cosas que lo descubrí estando ingresado en el hospital con cáncer, uno lo descubre. Yo descubrí en ese momento que la felicidad y la conexión con el amor reside en la ausencia del miedo. Entonces uno no se puede liberar del miedo si uno no desarrolla el amor. Porque el amor y el miedo no pueden estar en la misma habitación. Al menos no en cantidades iguales. ¿Vale? Y el miedo desaparece cuando uno empieza a arrojar luz sobre las cosas y uno comienza a verse, comienza a aceptarse. ¿Vale?
También en el libro hablo sobre dónde está tu jalá, ¿no? Dónde está tu ofrenda, ¿no? Hay también una actitud que, que como estudiantes de Kabbalah necesitaríamos tener, y es dedicarle todo lo que hacemos, ¿eh? A esa energía suprema, a ese Dios, a ese creador. ¿Mm? No sé si sabéis que en la tradición hebrea el primer trocito de pan del Shabbat se tira al fuego, se le dedica a Dios, esa es la jalá. Entonces, ¿dónde está tu jalá? ¿Dónde está eso que estás ofreciendo todos los días? ¿Mm? ¿Dónde está esa ofrenda tuya en la que todo lo que haces va dirigido? O sea, lo primero, la parte más selecta, la parte primera de ti está dedicada a comunicarte con tu creador. Si yo no hago eso, obviamente yo no puedo pensar en reflejar esa luz, porque sigo atrapado en mi propio pequeño universo, en esa cápsula que soy yo, vamos, que ni siquiera soy yo, que es lo que yo creo que soy, que es aún peor. ¿Mm? Por eso hablábamos en el título, ¿no? Cuando hablé con Inés sobre el romper, ¿eh? El autoengaño. ¿Mm? Nosotros, al reflejar correctamente, con el reflejar correctamente nuestro interior, nosotros vamos a encontrar, ¿eh? Una verdad que es más valiosa que cualquier tesoro que podamos encontrar. Porque eso es lo que somos, y eso es lo que nos va a permitir avanzar a partir de ese momento. Y entonces, y no menos importante, y es una de las cosas en las que el misticismo hebreo hace hincapié, y no tanto otras filosofías, pero hacemos así, de esa forma, más factible, una vida feliz, porque al fin y al cabo no tiene ningún sentido ser infeliz, porque para eso ya somos infelices antes de conocer la Kabbalah. ¿Se entiende? O sea, ya no necesitamos nada para ser infelices. Aquí la chicha está en ser feliz, pero ser feliz desde el punto correcto, de- de- sostenidos por las cosas correctas. Porque hay muchas cosas que nosotros consideramos que son felicidad, ¿m? Y que confundimos y aceptamos, y en final son sucedáneos de la felicidad, son falsas imitaciones de la felicidad. Perdón, si son imitaciones son falsas, perdón. Colín, hoy sí que estoy brillante. Quiero decir que hay muchas cosas que aceptamos como la felicidad que no es la felicidad. La satisfacción no es la felicidad. ¿Mm? De hecho, la satisfacción y el placer son dos cosas totalmente diferentes. ¿Mm? Yo puedo satisfacer una necesidad y no por eso sentir placer. El placer es un estado superior de conciencia. ¿Eh? Por eso muchas religiones y muchas escuelas nos advierten de los peligros del placer. ¿Por qué? Porque el místico que es capaz de sentir placer es libre. Es una persona que está conectada con su interior. Y una persona que está conectada con su interior es bastante menos susceptible de seguir órdenes y seguir dogmas. Y eso nunca ha sido muy apreciado. De hecho, si vemos, la mayoría de los místicos de todas las religiones y de todas las escuelas, el que no fue torturado, fue expulsado, fue perseguido. Claro, después pasan los siglos y esas mismas ideologías que antes los perseguían, dicen, oh, porque este es nuestro gran sabio. Sí, nuestro gran sabio ahora. Pero ¿qué hiciste en su momento? En su momento te has sentido amenazado por esa libertad, simplemente por el hecho de que no necesitara un intermediario con Dios. Claro, porque el intermediario se queda sin trabajo. Entonces, nosotros necesitamos ofrecer esa jalá, necesitamos ofrecer eso, lo mejor de nosotros, ¿eh? Para poder conectar realmente, ¿eh? Con nuestra verdadera esencia, porque en última instancia lo que nosotros necesitamos es conectar con nosotros mismos. ¿Eh? Pero el problema fundamentalmente es que, y no sé si ya se me ha acabado el tiempo, tú me dirás, Inés, este,
inevitablemente nosotros, como no hemos podido alcanzar la luz y como seres humanos queremos ser felices, nos creamos esas imitaciones de felicidad y entonces, como decía hoy, nosotros creemos que la satisfacción es la felicidad y si os fijáis, el ser humano ahora, estamos aquí en Europa, ¿no? No hablemos de otros territorios que la están pasando bastante peor que nosotros, ¿no? Pero nosotros nos quejamos. Fijaos que casi no tenemos ninguna necesidad, ninguna satisfacción que no podamos cubrir, ¿vale? Y la pregunta es, ¿por qué entonces no soy feliz? Si la felicidad estuviese en las tiendas, y por favor que mis amigos comerciantes no me tiren cócteles molotov, no quiero decir nada, pero quiero decir que si la felicidad estuviese en la tienda, ya la habríamos comprado. Los ricos no acabarían con su vida. La gente famosa no tendría problemas psicológicos. ¿Cuál es el tema? Entonces, no es la satisfacción, tampoco es la comodidad. Hemos confundido la comodidad con la felicidad. Y la comodidad es casi lo opuesto, porque nosotros no hemos sido diseñados para permanecer en la comodidad. Nosotros hemos nacido para el desafío. Para eso es para lo que hemos nacido. ¿Vale? ¿Quién no disfruta de una buena novela policial cuando tiene que intentar saber quién es el asesino, ¿no? Y después cuando uno sabe quién es el asesino, dice, ah. Por eso el género policial es un género literario que tiene muy poca relectura, porque una vez desenvuelto el misterio, ya no tiene mucho sentido. Pues eso es lo que nos pasa a nosotros cuando alcanzamos etapas de nuestra vida en que ya no tenemos nada que descubrir. Hemos leído la novela, nos aburrimos, nuestra vida carece de sentido. Cuando nosotros nos sumergimos compulsivamente, ¿qué es lo que hacemos? Vamos como locos hacia la comodidad y cada vez intentamos allanar más el camino, que nuestros hijos no tengan tantas dificultades para aprobar los exámenes, que los ejercicios físicos no, vamos, la máquina abdominal es que hace las abdominales por mí. Es decir, no queremos tener ningún esfuerzo, no queremos ahorrarnos, queremos aplanar la vida, volverla una especie digamos, como cuando vemos desgraciadamente un electroencefalograma plano, no hay actividad. ¿Qué es la vida? Eso no es vivir. La vida es el desafío que se consigue conquistar. Eso es lo que nos hace felices, eso es lo que realmente nos hace a nosotros sentirnos vivos. La sensación del logro, la sensación del triunfo sobre mis propias dificultades. Porque esa es nuestra naturaleza. Esa naturaleza es absolutamente creativa. ¿Qué es la creatividad sino la resolución de un problema? ¿Cuándo utilizamos más la creatividad? Cuando no sabemos cómo resolver algo y le damos vueltas hasta que lo encontramos. Y cuando lo encontramos, ¿no nos sentimos súper bien? Uno de los padres de la inteligencia artificial, cuyo nombre se me ha ido ahora mismo, soy fatal para los nombres, él decía que el ser humano adora resolver problemas y le gusta casi más el proceso de la resolución del problema que el tenerlo resuelto. Por lo tanto, dice que el ser humano se siente feliz cuando resuelve, pero no todo. Cuando queda algo que descubrir. Y ahí nos podemos referir a la frase de Albert Einstein, que decía que el misterio era el motor de la vida. Entonces, por suerte, gracias a Dios, nosotros somos un misterio que podemos resolver de instante en instante, de momento en momento, reflejándonos en nosotros, porque el otro, además, el otro se hizo para que nosotros nos entendiéramos. Yo no me podría entender, no podría saber cómo soy sin vosotros. No, ¿qué punto de referencia tendría? Es como peinarte sin espejo. El otro es mi espejo. Eso también se trata en el libro y también es lo que quería transmitiros hoy. Es que no que usemos, sino que entendamos al otro y a todo lo que nos rodea como nuestro reflejo. El otro me está ayudando, incluso el que me está cabreando, el que me está molestando, me está ayudando. Hombre,
tratamos de que no nos salude demasiado, ¿no? Tampoco pasarse, porque estos son como las medicinas, ¿no? Después de cierta dosis, ya en vez de causar beneficio, causa maleficio. Entonces, fundamentalmente, lo que quería transmitir era la necesidad de nosotros encontrar ese espejo dentro de nosotros mismos para poder reflejarnos y tratar al otro, incluso desde dentro de lo que nos puede irritar, que es obvio que hay mucha gente que nos irrita, y además que puede irritarnos, y podemos estar totalmente autorizados a que nos irrite, pero también contemplar, porque cada persona, incluso la que consideremos que está más lejana, perdón, a nuestra forma de ser, esa persona contiene dentro de sí las mismas características que yo. Solamente que esa persona ha decidido desarrollar unas sí y otras no. Pero ambos estamos hechos de la misma materia, tanto física como espiritual. Entonces, de ahí que también se recomiende no juzgar a nuestro prójimo, no caer en la maledicencia, no sacarle el cuero a tiras, como se dice en mi tierra, al otro, porque está haciendo algo que no me gusta, porque nosotros quizás en las mismas condiciones que esa persona sometido a determinado círculo de influencias, quizás nos hubiésemos comportado igual o peor. Entonces siempre hay que ser agradecidos también, ¿eh? Porque nosotros no hemos sido sometidos a esa presión. Si no hemos sido sometidos a esa presión, probablemente es que no lo necesitemos. Pero siempre tenemos que ver en los demás esa oportunidad de verme a mí reflejado. Primero entender que yo voy a ver al otro como yo soy. Decía una famosa dramaturga francesa, que nosotros no vemos las cosas como son, vemos las cosas como somos. Vemos las cosas como somos. Entonces, ahí tenemos una gran, digamos, una gran fuente de conocimiento gratuita. No necesitamos ir a ningún sitio porque está en dos piernas y somos nosotros. No sé si quieres pasar a las preguntas. Pues sí, Joseph, si quieren preguntar, pues no tienen sino que abrir el Encantado. micrófono y preguntar a Joseph. Hola, buenas noches, Joseph. Qué Buenas maravilla, noches. qué sublime. Resueno con todo lo que expresas. Y dirías que las relaciones entonces están ahí para hacernos conscientes de lo que llevamos dentro, ¿verdad? Y Por cuando lo supuesto. ponemos, yo he comprobado, porque bueno, hay que tener mucho coraje para aplicar todo lo que expresas, ¿vale? Porque para mí subrayaría lo de autoobservación consciente todo el tiempo. Y me encanta porque cuando lo ponemos en primera persona, por ejemplo, a mí me pasaba antes de entrar en este mundo maravilloso de la cábala, que señalaba al otro de mis defectos. Y es muy duro tenerlos en la sombra, es como el espejo del coche del punto muerto. Y es maravilloso cuando tú te abres a aceptarlo y lo pones en primera persona. Yo soy cabezota, yo soy no sé cuánto, y lo sublime de cómo te cambia el escenario. Entonces, eso por una parte que resueno 100%, aunque es arduo trabajo. Y luego, en el libro que comentas, sí, pero maravilloso, porque los desafíos nos dan DAT. ¿Cómo lo logramos? Pues con las pruebas que se nos van presentando. Si no, el DAT, nunca, si no lo vivimos en carne, esa es mi experiencia. Y lo que tú dices, yo solo puedo hablar de mi experiencia, que me la ha pegado mucho, sí, pero ha sido maravilloso ver cómo la luz te abre camino. Y mi pregunta con el libro, si nos podrías contar algunas sincronicidades que te hayan pasado escribiéndolo, porque creo que es el lenguaje que normalmente nos guía en mi experiencia, y me encantaría escucharte alguna sincronicidad.
Sincronicidad, es que, bueno, es que hay cosas, decía Fellini que la realidad no se podía filmar porque nadie se iba a creer, por inverosímil, ¿no? Entonces, claro, de pronto uno cuenta cosas y dice, "Bah, este hombre está haciéndose ahí el Eso, extraño, ¿no?" eso. Pero, sí, bueno, uno cuando se conecta con la luz se vuelve extraño. Primero se vuelve extraño a sí mismo, después se vuelve extraño a los demás, porque justamente no es algo común si uno se sale del consumismo y si uno se sale del guión, bueno, ya uno está condenado. ¿Qué te puedo contar yo de este? ¿Dices del primero o del segundo? El que quiera. Déjame pensar. Bueno, del primero me pasó que me había dicho, que después, bueno, un amigo me recomendó que la pusiera, me pusiera la experiencia que me pasó con el Lana Becoa, ¿vale? No pensaba poner nada de Lana Becoa, ¿vale? Y a partir de ese momento Lana Becoa, bastó decir, no quiero saber nada con eso para que no quieres sopa, dos platos. Siempre pasa así, ¿no? En esto ya estoy acostumbrado, ¿no? Entonces, lo que me pasó fue una experiencia muy impactante con el Nana Becoag, que dije, para intentar descansar un poco de toda la intensidad que tenía. Sobre todo el primer libro fue muy intenso porque como que pateó muebles para un lado y para el otro, ¿no? Ya el segundo no estaba un poco más tranquilito. Entonces, resulta que lo voy a hacer, yo no lo sabía, la Navecoa. Entonces tenía la chuletita, el papelito para hacer la Navecoa. Entonces me siento en mi habitación, estaba con la luz apagada, no pulse de nivela ni nada. Me pilló la noche, dije, bueno, vamos a hacer la Navecoa, a ver cómo se... Y más o menos así, con la poca luz que entraba a la ventana, era en verano, digo, bueno, aquí abro un ojo y lo leo, ¿no? Entonces voy a intentar memorizarlo, ¿no? Y bueno, y entonces resulta que de pronto cierro los ojos y empiezo a sentir, empiezo a escuchar la nave Coag. Entonces lo que empiezo a escuchar, lo empiezo a decir. Y esto es una cosa que en plan, digo, es porque con las experiencias espirituales, al menos a mí me pasa esto, que en ese momento no me doy cuenta de lo que está ocurriendo, me doy cuenta un momento después o incluso a los 2 o 3 días. Ahora ya tengo más práctica, pero al principio dudaba una semana a ver qué era lo que me había pasado. Y entonces digo, vale, no, me lo estoy inventando. Me lo estoy inventando. Bien, volví a cerrar los ojos, relájate, que igual has tenido un día pesado, y otra vez a decirle a la Navecoa que bueno, y hasta el cuarto párrafo lo decía perfectamente. Y digo, no, es que no puede ser, ¿vale? No, que no puede ser. Entonces, me entraron tantas dudas, me entró la risa. Y abro el ojo y digo, me caché, es lo que lo estoy diciendo. Lo estoy diciendo. Me aprendí los 3 primeros párrafos del Navecoag en 10 minutos. En 10 minutos. Y entonces en ese momento yo, vale, está bien, voy a tener que escribir sobre la Navecoag. Vale, perdón, en ese momento no me decidí a escribir nada. Me quedé impactado. Después, cuando se lo conté a un amigo me dijo, tienes que poner eso. Digo, pero ¿a ti te parece que la gente va a pensar que estoy para el psiquiátrico? Dice, no, que tiene que poner eso. Vale, y aprendí la Navecoag, y en ese momento me di cuenta, además que después, bueno, tuve una imagen muy poderosa, ¿vale? ¿No? En que se me otorgaba algo, algo muy valioso, y en ese momento la frase que escuché es que el Navecoag me había aceptado. ¿Vale? Había sido aceptado por el Navecoag. ¿Vale? Y entonces, desde ese momento, no me pasa un día, bueno, algún día sí, pero en general, si hay cosas que forman parte de mi práctica diaria, de mi tefila diaria, es el Shema Israel y el Navecoag. Empiezo con uno y acabo con otro, siempre, siempre. ¿Vale? A veces incluso cuando no tengo ganas. Eso siempre viene a mí. ¿Vale? Y eso fue una de las experiencias
que tuve, que después acabó plasmándose en el libro, no por mí, porque la verdad que todo no tenía, y ahora lo estoy contando, la verdad que no es una cosa que no sé ni por qué lo estoy contando ahora, porque se ve que tengo que contarlo. Espero que ahora no venga la gente ahí con antorchas a quemarme en la casa. Seguro. Como buen judío te van a quemar, ya verás. Pues Gracias, muchas gracias. Muchas gracias. quien quiera preguntar, por favor, levanta el micrófono y pregunta directamente. Pues Yusef, una de dos, o lo hemos entendido todo perfectamente o no hemos entendido nada. O hay Así dice mucha, mi profesor. hay mucha timidez. Pues yo volvería a repetir, ¿eh? Si no se Venga, anima repite, nadie. repite, Mario. Yo es que el Anabecoa, es que lo tenías que decir porque yo vibro con el Anabecoa de hace poco que entró en mi vida y es como no puedo salir sin una Anabecoa encima, o sea, me cambia el día. Entonces, ya que me da la oportunidad, pues tenías que decirlo y te lo agradezco muchísimo. Y Bueno, otra cosa que me encanta de lo que has compartido es lo del serampín, que la importancia de trabajarnos el serampín y no quedarnos ahí como los mundos que pensamos que cuando entramos en la cábala va a ser todo happy forward y son pruebas constantes uf, que si no pones en carne y aplicas pues todo lo que hemos aprendido se queda en nada. Y otra cosa, y bueno, ahí me gustaría que nos comentaras un poquito cómo hablar serampín, y otra cosa que quiero recalcar es lo que has dicho maravilloso de la ofrenda. Empezar el día con una relación personal, yo lo llamo el socio, ¿vale? Porque me da una cercanía y no solo en las cosas importantes, sino en las banales. Estoy todo el día atenta, que no me deje tomar decisiones por mi cuenta, porque voy a meter la macanala, ¿sabes? Pero el alimentar esa relación, pues nada, ilústranos un poco, comparte esas cositas del corazón, porque creo que nos van a hacer mucho bien. Por lo menos a mí me hacen vibrar el cuore. Bueno, me alegro muchísimo. Ya ves que, bueno, pediste una sincronicidad y en realidad, más que una sincronicidad del libro, acabamos de crear una sincronicidad. No crear, ¿no? Sino que establecer una, ¿sabes? Entonces, fíjate lo maravilloso, ¿no? Y por eso os digo siempre, ¿no? Que nuestra facultad, la que nos acerca más al creador, es la creatividad. ¿Vale? Cuando nosotros somos creativos, cuando creamos, somos felices. Creamos lo que sea. Nosotros tenemos una vinculación con el creador y es como cuando el niño juega a ser carpintero y el padre es carpintero, ¿no? Imita a su papá. ¿Mm? O la niña imita a su mamá o lo que sea, ¿vale? ¿No? Quiere ser como. Y nosotros somos como cuando nosotros hacemos esa correspondencia de forma con el creador. ¿Vale? Entonces, claro, cuando tú cada vez que te enfrentas al día y tú ofreces lo mejor de ti, ¿no? Y das esa conexión interior, ¿eh? No estás dando una conexión estructurada. Estás dando lo que realmente en ese momento, sin importar si eso es 10, 15 o 20 en la escala espiritual, eso es irrelevante, sino que exista esa entrega. Y con respecto a lo del Serampín, nosotros justamente en lo que mencionabas hoy, ¿no? El trabajo que es más técnico, digamos, con lo teórico, con la cosmogonía, con el comportamiento de la luz. Yo he leído tratados de Kabbalah que son verdaderos galimatías, es que me rompen la cabeza. Digo, de todas las formas para explicar la Kabbalah, hemos encontrado la más difícil, la más lejana, la menos aprehensible, ¿no? Parece, digamos, me pongo a estudiar álgebra antes, que por lo menos el álgebra me llevaría a un sitio, ¿no? Me quedo con las palabras de un maestro que él siempre decía, el maestro Pornar, él decía que la luz es simple. Bueno, en realidad es un dicho cabalista, la luz es simple. ¿Eso qué quiere decir? Que su naturaleza es simple, no simplona, simple. Quiere decir que trabaja mediante la esencia de las cosas, no complicándolas.
Cuando nosotros, los únicos que complicamos las cosas somos nosotros. ¿Por qué? Porque la luz desciende hasta sitios donde está más oculta, entonces para intentar subsanar ese ocultamiento de la luz, le ponemos un andamiaje intelectual que acaba siendo tremendo, ¿no? Como una mochila cargada de piedras. Entonces, nuestro trabajo con el Serampín es un trabajo que requiere, como tú muy bien decías, una valentía a toda prueba. Porque yo tengo que empezar a dejar de creerme que porque he estudiado tal cosa o tal otra, eso lo voy a poder yo trasladar así, ¿vale? En efectivo, ¿eh? Al mundo material. ¿Eh? Lo decía Mateo 22, ¿no? Mateo 22, por sus frutos lo conoceréis. Y no se decía porque sí, porque eso es realmente lo que nosotros realmente manifestamos en este plano, es lo que realmente cuenta. Por eso nos sentimos nos hemos desilusionado a lo largo de los milenios, de muchas estructuras religioso-espirituales, porque vemos, y solamente necesitamos recurrir a la historia, líderes famosos que decían una cosa y hacían otra. Esa desconexión entre lo que yo pienso y lo que yo hago, es porque mi Serampín no está conectado en realidad. Esto es como, cuando trabajamos la Kabbalah de esa manera, es como cuando hacemos un puente para robar un coche. Vale, nos queremos saltar la cerradura. Porque hay gente que tiene un gran dominio intelectual. De hecho, entender la Kabbalah intelectualmente es bastante más fácil que entenderla emocionalmente. Es muchísimo más fácil. Es decir, hacer la interpretación de lo que a mí me pasa en una sefirá para yo descubrir un desequilibrio, perdón, emocional que me está fastidiando la vida, son dos cosas totalmente diferentes. Es la diferencia entre el oficial que recién sale de la academia y se piensa que la guerra es una cosa, y lo ponen 5 minutos en el combate real y dice, madre mía, sáquenme de aquí. Esto no es lo que yo había estudiado. ¿Vale? Y es exactamente eso, porque la comprensión de determinados principios nos permite a nosotros capitalizar eso, pero para capitalizar eso siempre necesitamos pasar por el filtro del Serampín, y nosotros no queremos, nos cuesta mucho y renunciamos muchas veces a desarrollar nuestra inteligencia emocional. Una persona que no tiene desarrollada la inteligencia emocional, las cosas no bajan ni suben porque se traban en el medio. Es como hacerle un nudo a una manguera. ¿A dónde vamos a ir? Pero claro, nosotros hacemos el nudo, soy de pronto una persona poco ética, pero le doy clases a los demás de cómo ser éticos. Y eso lo vemos, vamos, no hacen falta ni ejemplos. A cualquiera se le ha venido a la cabeza a alguien. ¿Entendemos? Entonces, ¿qué sucede? Nosotros necesitamos hacer un trabajo firme de autocontemplación, de autodescubrimiento. Necesitamos algunas técnicas. Yo pongo, es una técnica, ¿vale? No quiere decir ni que sea la mejor, ni en mi primer libro pongo una técnica, que es la técnica del 3, ¿vale? Que es percepción, discernimiento e integración. Entonces, se le propone al estudiante que haga un trabajo primero de percepción, es decir, que se perciba, es como cuando tienes imagínate, ¿no? Imaginemos que somos una casa. Yo más o menos me lo he montado así. Tenemos una casa, entonces, en la puerta yo tengo un vigilante, ¿vale? Un poli. Tengo un poli ahí. Entonces, él mira lo que va a venir. Nosotros tenemos que acostumbrarnos a percibir lo que viene hacia nosotros. Es decir, viene esta persona, yo ya sé que con esta persona me llevo mal. Bueno, algún berrinche vamos a tener. Eso ya me tiene que despertar esa sensación de estar consciente de mi percepción. ¿Vale? Porque a mí se me van a desatar mecanismos. Y una cosa que es muy importante en el Serampín también, es que nuestras acciones no son creativas. El ego, que en realidad es en lo que se basa en la distorsión del Serampín, que el ego no es malo, daría para hablar muchísimo.
El ego no es que sea malo, el ego es la energía a la que recurre el alma para poder interpretarse a sí misma en un medio cuando todavía no tiene autoconciencia. ¿Vale? El niño, ¿qué es lo que aprende el niño? ¿Cómo puede el alma dentro de un cuerpo de niño saber más o menos de qué va la vida? Por lo que le dicen sus mayores. ¿Vale? Entonces el ego no es malo, es esa energía de emergencia, esa energía de supervivencia. El ego no es que sea malo, el problema es que después de los 12, 13 años, no tenemos que seguir apoyándonos en él. Ese es el problema. El problema es que usamos una herramienta para lo que no es. ¿Vale? Ese es el gran problema. Entonces, ¿qué pasa? Cuando nosotros descubrimos cómo funciona nuestro ego, que nuestro ego es tiempo e información, no es otra cosa. ¿Vale? Es pasado. El ego es pasado. ¿Vale? Ese ego no es creativo, porque siempre está repitiendo cosas. Yo siempre me voy a enfadar siguiendo una cadena de acontecimientos internos muy definidos. Entonces yo tengo que aprender a percibir eso. Después de percibir eso, yo lo que tengo que hacer es tratar de discernir, del latín discernere, ¿no? Dividir una cosa de la otra. ¿Eh? Eso se logra un momento después de que yo tengo, es decir, ya hay, digamos, que pasamos al mayordomo de adentro de la casa, ¿no? El mayordomo ve lo que ha entrado. El vigilante te avisa, uy, mira, ahí viene fulano, me voy a cabrear. Vale. Hablo con fulano, me cabreo, como estaba calculado. Estoy enfadado. Estoy enfadado, más o menos, pero yo soy consciente de que estoy enfadado. Entonces el mayordomo dice, uy, mira, estás enfadado. Vale, perfecto. Estás enfadado. Bien, ahora, ¿en qué se apoya todo ese enfado? Bueno, estoy enfadado porque esta persona piensa que yo estoy en una posición inferior que ella. Y bueno, ¿y qué parte de ti se siente que está inferior a él? ¿Realmente tú te sientes, tú sabes que realmente no eres inferior a él? ¿O en realidad lo que te está matando es la duda porque no sabes si él tiene razón? Y eso es lo que te enfada. Por ejemplo, ¿no? Entonces ahí empezamos a discernir, a sacar una cosa de la otra. ¿Qué es lo que me enfada realmente? ¿Eh? Y después de la tercera etapa, ya sería cuando se habla con el dueño de la casa, va al mayordomo y dice, mira, ha pasado esto. Cuando llegamos a la tercera etapa es el de la integración. Yo ya me doy cuenta por qué me enfado, ya me doy cuenta de dónde vienen mis impulsos, ya sé que cuando venga esa persona voy a tener esa tendencia y voy a escuchar, va a ser como una canción repetida, ya me la conozco. Entonces, ¿qué sucede? Lo integro y ya no me enfado, porque desarmo, desarticulo la naturaleza de ese enfado. Pues un enfado puede ser lo que quiera, ¿no? El enfado quizás es la forma más impactante que tenemos, ¿no? Porque es lo que más nos arrebata, ¿no? Entonces, y estos procesos tienen diferentes etapas en el tiempo, ¿no? Porque la percepción es inmediata. La percepción es autodefensa, ¿no? Es el momento, pim, pam, pum, ¿no? Me ataca un maleante. El discernimiento eso me ocurre un momento después, ¿eh? Cuando el ataque ya se produjo. Según yo haya podido neutralizarlo, no. Ya empiezo a ver mi estado emocional. Y la integración es una cosa que puede tardar días, meses o años, ¿vale? Para que yo acepte e integre eso. Entonces, esas serían las etapas digamos, de esa corrección emocional. Y lo podemos, si queréis un truquillo, al menos el que uso yo, esto es así. Cuando nosotros estamos en la etapa de la percepción, lo que vamos a sentir siempre, siempre, siempre sensaciones corporales intensas. O sea, la primera capa es el cuerpo. Después, la segunda etapa va a ser todo lo que tiene que ver con lo emocional. Nuestro plexo solar, se nos altera la frecuencia cardíaca. Y la tercera etapa la vamos a tener en el área del pensamiento, en la etapa de la reflexión. O sea, son como 3 etapas. Y el cuerpo, que además, y no es por nada, ¿no? Pero se corresponde con los 3 niveles del alma, ¿no? La nefesh, ¿no? El alma física, la ruach, nuestro espíritu, y después la neshama. La neshama, conectada con nuestra mente, es la que va a decir, bueno, hombre, tienes que integrar esto y darte cuenta que aquí está esta luz
vamos a limpiar esto, ¿eh? Porque hay una cosa que hay mucha gente que se cree que se va a limpiar, va a sacar la oscuridad a garrotazos. Y no es así. Hay una didáctica, digamos, tenemos que tratarnos con amor. Siempre pongo el mismo ejemplo. Imagínate que tu hijo se te cae a un charco lleno de lodo, ¿vale? Lo sacas al crío. ¿Cómo lo limpias? ¿Con un machete o un bate de béisbol? No. Lo limpias con muchísimo cuidado, con mucho mimo. Así es como nosotros tenemos que trabajar dentro de nosotros. O sea, sabemos que eso está sucio, que lo tenemos que resolver, pero lo restauramos, que es una de las acepciones que más me gusta de la palabra tikkun, restaurar, es decir, devolverle el brillo, devolverle digamos, la belleza a algo que lo ha perdido, pero eso que ha perdido es momentáneo. ¿Vale? Es tan momentáneo como nosotros lo queramos. Entonces, ese más o menos sería el trabajo con el Serapín. Perdón por la extensión, pero bueno. No sé si alguien quiere preguntar algo más. No, encantadísimo. Salomón nos dice, excelente explicación, Joseph, todo hay que integrarlo, tu alma y tu conciencia para revelar en ese espejo mi evolución. Muchísimas gracias, Shlomo. Un abrazo enorme. Yo quería, pues, sí, por favor. Claro, Beatriz, adelante, adelante. Gracias. Yo venía escuchando desde cómo se origina el escribir el primer... ¿Cómo? Se quedó frozen. Sí. Bueno. Has quedado como la princesa. Ay. Primer libro. Entonces pensaba... Espera, que no te hemos oído porque te quedaste congelada, mi amor. En eso que baja así de esa forma. ¿Me escuchas? Ahora, empieza de nuevo. De nuevo. Bien. Yo venía enganchando algunos aspectos que Joseph explicaba cuando dijo que el primer libro lo que hacía era, había recibido la luz. De alguna manera, tú puedes trabajar o no trabajar para que eso te llegue, ¿no? Estás en esa etapa, si se quiere, más reactiva, que no sabes de pronto qué haces con eso, lo tenés ahí. Cuando él habla del segundo libro, empieza a ver como una madurez ahí. Entonces, ¿qué hago con lo que recibo? Y ahí viene el reflejo, ¿no? Y ahí empieza a darse la madurez y la congruencia. Y ahí está toda esa parte de la parte emocional. Como dice él, ¿qué hago con esto que recibo? ¿No? ¿Hacia dónde lo vuelco? ¿Qué observo del otro que está en mí? ¿Y qué observo de mí que está en el otro? Entonces empieza ese intercambio. Y cuando lo integras, yo creo que, ojo, es una apreciación, ¿no? Me parece que lo que haces es romper ese patrón inicial. Entonces ahí es donde está el elemento creativo. Por eso es tan importante que eso creativo rompa ese patrón de estructura inicial y me amplíe la luz para poderla repartir de alguna manera, que es lo que él hace con el segundo libro, integra, le da como el 3, ¿no? La percepción esa, la congruencia y la integración de alguna forma. Era eso nada más. Muchísimas gracias. Qué bonito. Gracias. Qué bonito. ¿Alguien más quiere preguntar alguna cosa? Pues aprovecho yo. Joseph, o Joseph, ¿cómo te decimos? ¿Me oyes? ¿Sí? ¿Joseph o Yusef? Joseph. Todos sabemos, lógicamente somos estudiantes de Kabbalah, que la Kabbalah tiene miles de años y que se ha ido un poco adaptando a los momentos de la historia. Mi pregunta es, ¿qué opinión te merece a ti que haya ese intento de adaptación de la Kabbalah al siglo XXI? Porque yo creo que debemos modificar, la esencia es inmodificable, eso nada, pero sí una adaptación a la forma de tomarla, porque por ejemplo las mujeres estamos entrando, aunque siempre ha habido mujeres cabalistas, pero siempre en la sombra, estamos entrando ahora en este mundo un poco a la luz del día. ¿Qué opinas tú de esto? A ver, yo lo que creo es que la vida, una de las características del universo manifestado es el movimiento. ¿Vale? Entonces, fijaos que si cada vez, pero me ha pasado en todo, además soy profesor de artes marciales y también he tenido esta discusión sobre, oh, no, ¿por qué vas a hacer eso? ¿Por qué eso en el siglo XVII se hacía así? En el siglo XVII te podía valer. Ahora vas a la calle con eso y te rompen la cabeza. Pero bueno, y hemos tenido encendidos debates y hasta de perder amistades. ¿Por qué? Porque la gente no quiere ver
que el tiempo pasa. Fijaos cómo será que el tiempo pasa, que en un momento determinado, en la tradición hebrea, los sacrificios de animales eran una cosa aceptable, y ahora ya no lo es. De hecho, el propio Maimónides dijo que en el mundo, en el Olam Abba, los sacrificios no podían ser de animales porque, porque ya uno tendría que haber evolucionado. Ha habido una evolución espiritual en el ser humano. Innegable, es decir, es obvio, ¿no? Una evolución personal, pero después hay un inevitable cambio del ser humano a través del tiempo por las propias influencias externas que tiene el ser humano. Vosotros os fijáis que todo el mundo despotrica de la humanidad, ¿no? Dice, ¡ay, qué malo la humanidad, que cada vez somos peores! No es tan cierto eso. Cierto que no hemos mejorado lo suficiente, eso sí que es cierto. A ver si hemos mejorado lo suficiente como para no llevar este mundo al caos, y espero que el Creador nos lo permita. Pero sí que ha habido una evolución. Y os pongo un ejemplo. Antes, ¿no? Y no hace muchos siglos, arrancarle la cabeza a tu contrincante y jugar a la pelota con él era como ver un partido entre el Real Madrid y el Barcelona. Y todo el mundo le parecía algo aceptable. Cortar a tu enemigo en trozos y tirárselo a los perros, eso era una práctica común. Hoy por hoy, cualquier persona normal, ¿no? Sin ningún trastorno especial y con una cultura más o menos aceptable, no encuentra eso como algo que se deba hacer. ¿Por qué? Porque los tiempos han cambiado, ¿vale? Y la percepción de los tiempos cambia totalmente el punto de vista en el cual se detiene la persona a intentar hacer su trabajo. Yo soy muy crítico, es decir, yo por ejemplo soy purista en el sentido de que voy siempre a la fuente, ¿vale? Entonces, a mí no me gustan las mezclas, ¿vale? ¿No? Porque eso es una de las cosas que, por ejemplo, que está en la historia del diluvio, ¿no? Cuando se manda el cuervo, el cuervo, la palabra asociada con el cuervo es Erev, ¿no? Que vendría a ser como la tarde, ¿no? Pero ¿qué significa? Mezcla. El cuervo no produce el resultado de traer buenas noticias porque representa la mezcla. Entonces, la mezcla no, porque también, como decían los alquimistas, cuando uno une dos fuerzas iguales y contrarias, se genera una tercera que destruye las otras dos. Entonces, bien, perfecto, vamos a estudiar un maestro reconocido, bla, bla, etcétera, etcétera. Bien, perfecto. Eso es estudiar la fuente, pero después de esa fuente y esa manera de aplicarla en la vida moderna, no puedo aplicar los mismos criterios que en el siglo XVII. Es totalmente absurdo. Y hay muchas cosas que se han hecho y que se consideran santas y que se consideran sagradas, que son costumbres que se han transformado en leyes. Y esas costumbres y esas leyes son creadas por los humanos. Hay mucha ley oral que son costumbres que además que, bueno, está admitido por ejemplo, por la filosofía hebrea, en que hay costumbres que se vuelven leyes. Entonces yo digo, pero vamos a ver, entonces alguien acostumbra, entonces la instauración de algo sagrado es simplemente por una repetición. Yo creo que habría que ser más criterioso a la hora de eso, ¿no? ¿Por qué a la mujer no se le permitía acceder a determinados sitios? Hay interpretaciones, ¿vale?, que son totalmente lógicas y sanas de la diferencia entre el hombre y la mujer a nivel espiritual, pero lo que sucede es que eso después se transformó en otra cosa, ¿vale? Yo voy a utilizar una explicación del maestro Friedrich Weinreich, de bendita memoria, ¿no? El 3 es masculino, el 4 es femenino. Entonces, ¿qué representa el 4, que es la mujer? Representa la máxima exposición de lo creado, de la manifestación, lo cual tiene totalmente lógico porque a la vida se entra mediante una mujer. Entonces, ¿qué cosas vas a tener más y mejor colocado en la tierra? Una mujer.
¿quién te puede organizar mejor algo? Si quieres algo bien organizado, ¿a quién se lo pide? A mí no me lo pidas. Vale, a mí pídeme ideas, pero si quieres algo bien organizado y bien hecho, se lo vas a dar a una energía femenina, porque es la vasija, porque es el cli por excelencia. Entonces, esa interpretación, ¿no? Por eso muchas veces se dice que, bueno, que el hombre es la antena y la mujer es la recepción, ¿no? El hombre es el cielo y la mujer es la tierra. El hombre sin la tierra se queda en nada, porque no puede descender, no puede conectar, y la mujer sin el cielo se seca, porque no tiene nada que caiga del cielo. Entonces, ¿qué pasa? Eso es estudiar las fuentes, eso es estudiar el conocimiento, ¿no? Pero sucede que después eso lo cogemos y lo retorcemos un poquito, y entonces al final utilizamos que eso para que uno se vea favorecido y el otro no tanto. ¿Vale? Porque hay cosas que a mí me parece que la mujer sale totalmente desfavorecida. Por eso no vemos tantas mujeres cabalistas también. Y ahí ya tendría que entrar en una crítica que ahora mismo no quiero, pero decir que, claro, obviamente, nosotros tenemos que adaptar. Si nosotros no adaptásemos el conocimiento cabalista a nuestros tiempos, significaría que nosotros no somos capaces de entender ni la cabalá ni nuestro tiempo. Porque la cabalá, ¿qué es? ¿Vale? ¿La cabalá es un dogma? ¿O es una serie de principios universales que se van agregando y agregando y agregando y agregando? Y esa es la maravilla, ¿no? Esa es la maravilla de la Kabbalah. Por eso se dice que la Torá es infinita. Si la Torá es infinita, entonces no es que sea una cosa, ¡plac!, un bloque. Si yo voy con ese bloque, ¿qué me sucede? ¿Vale? ¿Qué me sucede? Cuando yo voy con esos bloques, con esos dogmas, y trato de aplicar una cosa del siglo I al siglo XX, o al siglo XXI, o al siglo 30, estoy utilizando una herramienta estática para observar y entender algo que es dinámico. No tiene sentido. Es por eso que también falla mucha gente, porque la gente cuando usted lee el libro dice, wow, muy bien, yo sé, su libro es un encantador, y además que es un hombre muy guapo, y etcétera, etcétera. No, pero quiero decir, perfecto, usted ha entendido este libro, bueno, lo felicito, vale, perfecto. Ahora, ¿usted qué va a hacer con esto? ¿Vale? Porque esto es algo estático. Esto es algo estático si usted no lo mira. Esto no le mueve los engranajes adentro. Si usted lo está mirando esto como quien mira una pizarra, y todo está ahí movilizado, si lo que estoy leyendo no me mueve algo adentro, es que tengo un problema. Y ese es lo que pasa con el dogma. El dogma es como estudiar la vida en un cadáver. ¿Vale? Eso está quieto en el tiempo, eso no se mueve. Entonces, claro, a nosotros nos encantan las verdades estructuradas porque son fáciles de envasar, de transmitir e incluso de comerciar. Pero nosotros debemos, estoy de acuerdo contigo, supongo que estamos de acuerdo en que se tiene que integrar a los tiempos en los que estamos viviendo. No podemos seguir con ciertos conceptos que lo único que hacen son, en lugar de agrandar la Kabbalah, la hacen cada vez más pequeña, porque, fijaos, un detalle, estamos en la época de los ordenadores cuánticos. Es decir, hay cosas que ya no podemos cerrar los ojos. Yo estoy seguro que el misticismo no es ni más ni menos que la ciencia del futuro, ¿vale? Solamente que lo que percibía el místico dentro de sí, después va a poder eso reflejarse de forma instrumental. El problema con la ciencia es que siempre la comprobación va muy detrás de la evidencia, ¿no? Antes de que se supiera la ley de la gravedad, nosotros ya sabíamos que si saltábamos de una montaña nos matábamos, no necesitábamos que viniera Newton a decirnos, ¿verdad? Después esa evidencia se transformó en la comprobación científica, ¿vale? El místico lo que hace es, dice, vale, está bien, yo lo comprobé, después la ciencia que diga lo que quiera, pero yo tengo que vivir ahora, no puedo vivir dentro de 5.000 años cuando la ciencia lo descubra, ¿vale?
Pero esa sabiduría tiene que estar también reflejando los conocimientos que tenemos ahora, porque la Kabbalah es un conocimiento universal. Y hay mucha gente que la pretende. Yo he tenido discusiones con personas que me dicen que, bueno, que la Kabbalah solamente es una interpretación esotérica de la Torá. No estoy de acuerdo. No estoy de acuerdo. Y quien no es judío y estudia Kabbalah comete una herejía. Digo, bueno, entonces que viva la herejía. Vale. De hecho, lo más curioso es que la mayoría de los pensadores y las personas más importantes a nivel tanto de ciencia, de arte, de filosofía, de religión, de mística, todos ellos fueron considerados herejes en su tiempo. Y ahí caemos en el tema de la creatividad. Entonces, si no somos creativos, es decir, para quedarnos como el caballo del lechero, ¿sabes? Con las anteojeras así, caminando por la misma ruta, pues no necesitamos ningún trabajo interior. Solamente necesitamos enchufarnos en un carril y seguir. Y entonces para eso ni siquiera nos reunimos aquí. Nos vamos a tomar una cerveza y a hablar de cualquier tontería, porque total, si yo me enchufo en el carril y sigo para adelante y eso es lo que me va a llevar, sería considerar que la luz es mecánica. Y si hay algo que no es Dios, es algo mecánico. De hecho, Dios se ríe de la mecánica. Porque cuando piensas que lo tienes, ¡ping! Te cambió todo totalmente el panorama. Entonces, no, la Kabbalah la Kabbalah tiene que crecer. ¿Vale? Tiene que crecer. Todo lo que se pueda. Y cada uno de nosotros, en cierta forma, está aportando una luz que hasta ahora, incluso el más humilde, tiene la posibilidad de aportar una luz que hasta ahora no se ha de pronto descubierto. Nadie va a decir nada nuevo, pero la Kabbalah es el sostén, son las leyes del universo, es la ley de la creación, digamos, perdón, porque me apasiona mucho, realmente es lo que le da significado a todo lo que existe, ¿vale? Entonces, eso ¿cómo puedes tú atar eso a un dogma? Tendrás que actualizarlo. Es imposible. Es imposible. A no ser que querramos hacer de la Kabbalah otro dogma también. Y ahí perdemos todos. Que muchos lo intentan. Pues estamos en el tiempo ya. Yo me he quedado con ganas de que, bueno, como te vamos a invitar más veces. Gracias. A mí me gustaría que hablaras, por ejemplo, yo tengo la idea de que todos los preceptos que se les mandaron a los judíos, como lavarse las manos por la mañana, el Brit Milá, todas estas cosas eran medidas higiénicas, porque hace poco hemos estado en Córdoba con unos buenísimos amigos y amigas, y la población judía de Córdoba, como tenían costumbres muy higiénicas por la religión, pues no padecieron de la peste como el resto de los ciudadanos. Imagínate, entonces un día hablaríamos de eso. Bueno, si alguien quiere hacer más preguntas o algo, pues me la hace llegar a mí o bueno, quien conozca directamente a Joseph directamente. Sí. Yo siempre Pues tengo te el canal diré que abierto. Me puedes encontrar donde sea. muchísimas gracias, Joseph, de verdad me ha Una encantado. pregunta, perdona Inés. ¿Tu Venga, libro está en las librerías, Joseph? yo voy a Sí, preguntar también eso. Sí. 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 Espero que sí, porque donde esté en la carnicería ya me va a dar un ataque, ¿sabes? Felicitarte por la manera en que expresas, Sí, porque hablas desde el corazón y llega al corazón. Muchas sí. gracias. Porque hay veces que cuando escucho a alguien que habla desde aquí, no me llega aquí. Entonces, la luz es simple, tú también eres simple y llegas al corazón. Gracias. Qué bonito, gracias, Mario. Pues con Bonitas estas palabras. palabras perfectas de María nos despedimos. Joseph, me ha encantado la charla. Muchísimas Saludos gracias, para de verdad. todos. Pasaremos la grabación para que también disfruten los que no han podido venir hoy, que están trabajando, o muchos me han escrito que no tenían problemas de comunicación, no consiguen entrar. Bueno, yo paso la grabación en un ratito. Pues Muy bien. muchísimas gracias a todos, nos volvemos a ver el próximo lunes. Shalom. Pase bendiciones para todos. Adiós, gracias, Baila gracias, Baila adiós. todo. Un placer.